Separarán a los buenos de los malos y los arrojarán al horno encendido, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy compartimos Mateo capítulo 13, versículo 47. Vamos a buscarlo en la Biblia. Dice la palabra que hay un horno encendido, que hay un infierno, que hay un lugar donde es el llanto y la desesperación, que hay un lugar de castigo y de tormentos para la gente que hace el mal. Que en la vida podemos comportarnos como nos venga en gana, pero el día en que nos toque la muerte, nuestras obras van a ser evaluadas. Nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar, qué hicimos con el prójimo, cómo hablamos, qué le hicimos al otro, cómo nos comportamos, cómo fueron nuestras palabras, nuestro negocio, nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar, de hacer las cosas. Y esas obras que hicimos en nuestra vida nos llevarán al horno encendido o a la salvación. O nos vamos para la quinta paila o nos vamos para el cielo. Pero depende de nuestro actuar, depende de cómo estemos haciendo las cosas. Por eso, vivir, Dios nos lo ha regalado. El libre albedrío, la libertad, Dios nos la ha dado. Pero ese comportamiento que hacemos, esas acciones que hacemos, esas acciones van a tener un castigo, van a tener un premio. Y de eso vamos a conversar en este Evangelio. Que estamos viviendo de manera disoluta, que estamos viviendo como si Dios no existiera, pero Dios sí existe. Que usted crea que no existe, que usted crea que Dios no lo ve, que usted puede hacer lo que quiera, allá usted. Pero Dios sí existe y nos va a castigar si somos de los peces flacos, si somos de los peces chiquiticos, si somos de los peces pequeñitos, si somos de esos raquíticos católicos de palabra y de boca que no estamos actuando bien. De eso vamos a conversar en este Evangelio. ¿Tú te estás ganando el cielo o te estás ganando el infierno? Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 47. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero, y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 145 vamos a responder todos. Dichoso el que espera en el Señor. Todos. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Todos,
Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal, que no pueden salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos. Todos, dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Todos, dichoso el que espera en el Señor. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan de la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos contestaron: sí. Entonces Él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas palabras, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 47. Vamos a buscarlo en la Biblia. Les pido mucha oración por Venezuela. Estamos pasando por momentos muy duros. Muchos desaparecidos, varios muertos, muchos heridos. Las personas están en la calle, los venezolanos están descontentos por lo que ha sucedido. Y bueno, les pido a los guardias, a los policías que bajen las armas frente al pueblo. Se está enfrentando el pueblo contra las guardias, el ejército, la policía, los grupos armados y les están disparando. Oramos a Dios por todos los venezolanos. No está bien que quemen, que destruyan, que dañen, que saquen. Eso no está bien. Tampoco está bien que los guardias arremetan contra el pueblo con armas y tampoco está bien que haya fraude electoral. Oramos por Venezuela para que en estos días Dios traiga paz y tranquilidad, pero también traiga justicia a Venezuela. Oramos a Dios por todos los sacerdotes perseguidos. Por ahí me metieron en una lista de perseguidos, por haber predicado la palabra de Dios y por informar y por decir que está mal a los que están haciendo mal. ¿Qué vamos a hacer? Peores cosas han pasado y ha sucedido. Oramos por el Padre Marcos, también por el ministerio sacerdotal, para que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe. Hoy Mateo capítulo 13, versículo 47. Mateo capítulo 13, versículo 47 nos muestra que hay dos tipos de peces, hay dos tipos de personas. Un tipo de persona que hace el mal y otro tipo de persona que hace el bien. Unos peces gordos y unos peces flacos. Y la Biblia enseña hoy que los peces gordos van a ser arrojados en canastos y los peces flacos van a ser devueltos y tirados al mar. Y Jesús refleja y muestra que la gente mala, que la gente que tiene mal comportamiento, malas costumbres, está haciendo las cosas mal, mire que del infierno no se escapa. Mire que del horno encendido no se escapa. Podemos escaparnos de un sistema judicial, podemos escaparnos de la justicia humana, podemos robar todo lo que queramos, emborracharnos todo lo que queramos, ser corruptos todo lo que queramos, ser dañinos, destruir la vida de la gente como nos venga en gana, pero de Dios no nos escapamos. De Dios nadie se escapa. Y después viene el ayayay, y después viene el arrepentimiento, y después viene el Señor, perdóname, y Jesús en ti confío. Eso no le sirve de nada. Si usted se comportó como una persona mala, si usted mató, asesinó, violó, robó, lastimó, hirió, fumó droga, tomó alcohol, se prostituyó, dañó su cuerpo, dañó su vida y vivió como le vino en gana de forma disoluta, estás actuando mal y sepa que de Dios no se escapa. El problema de nosotros es que creemos que podemos vivir como queremos, podemos humillar a quien queremos, podemos maltratar a quien queremos, podemos hacer lo que nos venga en gana y al final, Dios mío, perdóname Señor, perdóname y 3 golpes de pecho y ya, Jesucito me perdonó y la Virgen María que me agarre. No, Señor, la quinta paila existe. Y yo siempre se lo digo y se lo vuelvo a repetir. Trabajé en un pueblo, en una comunidad, donde había una persona bien mala, dañina, ladrón, estafador, grosero, borracho, drogómano, se robaban las gallinas, las pimpinas, le hacía daño a la gente, le robaba dinero a las personas, hasta que por fin se murió. Por allá fue y se estrelló, se murió. Y llegó la familia a decirme, padre, vamos a hacerle la misa al difunto. Yo le dije, sí. Voy saliendo ahorita a hacer una celebración en el campo y vuelvo y hago la celebración. No, padre, porque es que murió antier y hay que enterrarlo hoy y ya la misa está puesta para las 10 de la mañana. Y le digo, lo siento, tengo la gente del campo esperándome y les voy a hacer la misa. Por eso es que las cosas pasan, padre, mire mi difunto. Cuando pregunté, ¿se bautizó? A dura pena lo bautizaron. Hizo primera comunión, hizo confirmación, se casó. ¿Quién era? El sinvergüenza del pueblo. Y ahí estaba la mamá y los hermanos llorando y suplicando y pidiéndole a Dios que Dios los saque de pena y los lleve a descansar y los lleve para el cielo.
Oiga, la Biblia es clara. El que tiene malos comportamientos y malas acciones para el cielo no van. Para las cosas de Dios no van. Para el reino no van. Cuando vengan los ángeles y separen los buenos de los malos, nos vamos a dar cuenta cómo fueron nuestras obras. Somos egoístas, somos tramposos, somos envidiosos, somos pelearines, somos groseros y altaneros. Y vamos a mandar basura para el cielo, y vamos a mandar mugre para el cielo. ¿Y qué? ¿Me morí, me fui directo para el cielo? No, Señor. La Biblia es clara. Los malportados tienen algo que se llama fuego encendido. Los que viven de forma que quieren, que les parece, tienen algo que se llama horno encendido. No podemos andar diciendo que para el cielo vamos todos y nos vamos a encontrar con Dios y allá con Papito Dios y Mamita María y nos vamos a encontrar. Ya va. Dice la Biblia que hay una distinción, que hay dos caminos, uno ancho que lleva a la perdición y uno angosto que lleva a la salvación. Usted tiene que hablarle a sus hijos del infierno. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que existe algo que se llama infierno, que existe algo que se llama condenación. Sus hijos no pueden crecer pensando que no existe la condenación. Sus hijos no pueden crecer pensando que existen las cosas malas. No, Señor. Las cosas malas existen, el infierno existe. Y las cosas debemos llamarlas por su nombre. Y usted tiene que enseñarle a su familia que el que se porta mal y hace lo que quiere, se va a la condenación. Pero entonces hoy la gente tiene en la mente de que no se va a condenar, de que se va a ir para el cielo directico, se muera, haga las cosas bien o no, allá se va para el cielo. Por eso es que la gente ha perdido el sentido de arrepentimiento. Por eso es que la gente ha perdido la contrición. Porque nadie le enseña que existe un infierno. Y usted como consiente a su hijo y como ama a su hijo y cree que todo lo que hace su hijo está bien, ahí lo manda para el cielo. Y usted como ama a su mamá y quiere a su mamá y ahí la manda para el cielo. Pero era tremenda chismosa, tremenda mujer que se lo pasaba en brujería, quita maridos y andaba en malos caminos y que se murió y se fue para el cielo. Y ahí anda usted diciendo que su papá se fue para el cielo y ese era un grandísimo sinvergüenza que hasta cuernos le ponía a su mamá y era un borracho y maltrataba y humillaba. Y el día que se murió, su mamá dijo, por fin se murió este viejo sinvergüenza, se fue, que Dios lo tenga por allá yo no sé dónde, porque no lo aguantaba y no lo soportaba. Y ahí estamos nosotros haciendo ilusiones que todos nos vamos para el cielo. No, Señor, eso no está bien. Quiero pedirles, hacer un paréntesis aquí y pedirles a todos oración por Daniela y Pamela Pucha Narváez, que están en migración, están detenidas y no sabemos dónde están, no han dado razón de ella. Vamos a orar para que Dios les conceda la libertad a estas niñas, a estas mujeres. Pero también existe un cielo, y al cielo irán las personas buenas. Usted tiene que enseñarle a sus hijos las realidades, el cielo, el infierno y el purgatorio, que existen, que son reales, que nos podemos perder ese cielo. Aquel cielo que dice San Pablo que ni el ojo vio ni el oído oyó, lo que Dios tenía preparado para todos los que lo aman. Aquel cielo que Jesucristo dijo, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Aquel cielo que San Pablo llega a decir en 2 Corintios 5, llega a decir un edificio construido por manos de Dios. Aquel cielo donde no hay dolor, donde no hay fatiga, donde no hay sufrimiento. Ese cielo existe. Aquel que Jesús llegó a decir por allá en Mateo 25, 31, vengan benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes. Hay un reino preparado. Aquel que los apóstoles en Mateo 20, 20 le decían al Señor, la mamá le decía, quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a la izquierda cuando estés en tu reino. Ese reino existe y ese reino debemos buscarlo. Y no debemos dejar para último. Y no debemos dejar para última hora. Porque a veces nosotros dejamos para última hora todas las cosas que nosotros sabemos que existen, dejamos para última hora buscar el cielo. ¿Cuándo me voy a convertir? En la última hora de mi vida. Y es el decir de la gente. Yo quiero ser como el buen ladrón. Los ladrones no son buenos, pero la gente dice, yo quiero ser como el buen ladrón. ¿Cómo así? El buen ladrón en el último momento de su vida se arrepintió. Y Jesucristo le dijo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién carrizo le dijo a usted que va a tener la oportunidad de llegar a ese momento de arrepentimiento? ¿Y quién le dijo a usted que en el último momento usted va a tener la oportunidad de arrepentirse? Si le da un paro respiratorio, si se le detiene el corazón, si tiene un accidente y muere isofacto de una vez, ¿qué cuento de arrepentimiento va a tener? ¿Qué cuento de contrición va a tener? Nosotros andamos pensando que nos va a pasar igual a Dimas, a ese ladrón que estaba con Cristo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ese ladrón no conocía a Jesús. Que ese ladrón cuando se entrevistó, habló con Cristo, Cristo le habló del reino, se convirtió y lo rescató. Pero usted se ha escuchado oír de Dios, pero usted se ha escuchado de las cosas de Dios. La diferencia de ese ladrón y nosotros es que ese no conocía a Cristo y cuando lo conoció, lo amó, lo quiso, lo respetó y se convirtió. Y que nosotros, conociendo a Dios, sabiendo las cosas de Dios, lo rechazamos. Por eso Jesús lo dijo con estas palabras. El siervo que conociendo la voluntad de su amo hizo lo contrario, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo lo contrario, recibirá pocos azotes. En español. Si usted es cristiano, católico, apostólico y romano, sabía lo malo, lo bueno, sabía lo que debía hacer, sabía lo que no, sabía las cosas buenas y las cosas malas, y así le vino en gana hacer lo malo, fumar, tomar, criticar, chismear, brujear, hablar del prójimo, quitarle a la gente las cosas, ser corrupto, ser un grosero, ser un avaro, ser un promiscuo, colocar cacho, y usted hizo lo que se le vino en gana, recibirá muchos azotes porque conocía la voluntad de Dios, conocía lo que Dios quería. Y ese es el problema que los políticos, que la sociedad, que el mundo de hoy no tiene en la mente, que se escapan porque pagan, que se escapan porque tienen dinero, que se escapan porque tienen la justicia en sus manos, pero de Dios nadie se escapa. Pero de Dios nadie se escapa. Se podrán escapar de la justicia del hombre, se podrán escapar de los veredictos del hombre, se podrán escapar de la cárcel, se podrán escapar de donde sea, pero de Dios nadie se escapa, porque Dios es justo, pero también es juez. Dios es clemente y misericordioso, pero también juzga y condena y castiga lo malo. Y dice la Biblia que cuando venga el fin del mundo, para que estemos tranquilos, no es que van a venir los hombres y no es que van a venir las personas y porque tenga dinero, porque sea de este apellido o porque sea de este renombre o porque sea don fulano, ese va a tener la oportunidad de juzgarnos, Señor. Los que se van a encargar de sacar los buenos y los malos son los ángeles, a quien no podemos comprar, a quien no podemos sobornar, a quien no podemos decirle de un veredicto falso. Los ángeles sacarán los buenos y los malos. Miren, cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo mucho cuando estaba pequeño, pues teníamos dificultades, éramos muy pobres. Y entonces yo recuerdo mis tíos se iban a pescar. Y una de las cosas que me gustaba era ir a pescar con mis tíos. Y yo me recuerdo que llevaba un tobo y llevaba un saco. Un saco y un tobo. Mis tíos llevaban la atarraya y nos íbamos por allá a pescar. Y cuando lanzaban la atarraya, yo miraba que mi tío se agachaba y todo el mundo hacía silencio y empezaban los pescados a pegarle al agua, y cuando miraba bastante pescado, chupulún, mi tío tiraba la atarraya. Y cuando él tiraba la atarraya, nosotros estábamos a distancia, eso era emocionante, salíamos corriendo y veníamos donde estaba la atarraya. Y cuando él sacaba la atarraya y venían los pescados grandes, nosotros nos emocionábamos y decíamos, ahí viene uno, ahí vienen dos, ahí vienen tres. Y salían los pescados grandes. Habían pescados, les nombro algunos, había unos que llamaban guabinas, que son unos pescados de agua dulce, peligrosos porque tienen los dientes. Eso no me dejaban tocarlo porque si uno se descuidaba le agarraban el dedo. Habían otros que llamaban cascarrones, curitos, coporos, palometas. Bueno, hasta bagre se sacaba. Había mucho, clineja. Bueno, había muchos pescados que se sacaban. Y yo recuerdo que teníamos el tobo y teníamos
teníamos el saco. El saco lo dejábamos lejos y en el tobo echábamos los pescados grandes. Todo pescado de ese tamaño que pudiéramos fritar y comer, nos los llevábamos. Pero los pescaditos chiquiticos, las palometicas, los coporitos, las clinejitas, todo lo que terminaba en chiquitico, agarraba y los tirábamos al agua. Y decía a mis tíos, el otro año que vengamos esos están grandes, hay que echarlos al agua. Y se iba mi tío a tirar la atarraya en otro lado, y nosotros, que éramos los ayudantes, agarrábamos los pescados y chupulum para el agua, y chupulum para el agua, y chupulum para el agua, y los buenos para el saco. Y nos llevábamos los pescados buenos. Y los pescados buenos, mire, venga a nosotros tu reino, no los comíamos. Y los chiquiticos los tirábamos al agua. Y ese es el ejemplo que Jesús da en el Evangelio. Que en el día final vendrán los ángeles y van a ver cuáles son las obras buenas, quiénes fueron los que se portaron bien, quiénes fueron los que amaron a Dios, quiénes fueron los que hicieron las cosas bien, y esos van para el cielo. Y vendrán los ángeles y mirarán quiénes hicieron el mal, quiénes se portaron mal, quiénes hicieron las cosas de forma negativa, y esos se van para el infierno. Hoy la Biblia nos enseña que existe un infierno para los malos y existe un cielo para los buenos. Yo no sé por qué camino usted esté caminando. Yo no sé por qué sendero usted se está yendo. Pero lo que sí sé es que a Dios no lo vamos a comprar. Es que a Dios no lo vamos a comprar. Y para muestra de esto, cuando usted se muere y yo también, no nos vamos a llevar nada. Ni este micrófono, ni esta alba, ni ese teléfono. Nada de lo que yo tengo me voy a llevar, nada. Mi carne, mi cuerpo se queda y se pudre, a los días se dañará. Mi cuerpo y mi alma irá a la presencia de Dios. Y es la que va a recibir un castigo o un premio. Y por eso, antes de cuidar tanto el cuerpo, que sí hay que cuidarlo, que es templo del Espíritu Santo, que es lugar donde habita Dios, que debemos protegerlo y no debemos ensuciarlo, dañarlo, destruirlo. Antes de cuidar tanto el cuerpo, debemos cuidar el alma. Debemos cuidar con las buenas obras nuestra alma. Miren cómo lo dice el Evangelio y vamos a meditarlo. El versículo 50. Mateo capítulo 13, versículo 50 y siguiente. Presten atención para que ustedes vean lo bueno y lo malo que estamos haciendo y que estamos compartiendo y que debemos nosotros mejorar. Y debemos nosotros cambiar. Oigan con atención. Lo mismo sucederá el día final de los tiempos. Vendrán los ángeles. Separarán a los malos de los buenos. Y los arrojarán al horno encendido y allí será el llanto y la desesperación. Habrá una separación de los malos y habrá una separación de los buenos. ¿Para dónde van los malos? Para el horno encendido. ¿Y qué es el horno encendido? El lugar donde hay llanto y desesperación. Es lo que la iglesia llama infierno. Es lo que la iglesia llama lugar de castigo. Es lo que la iglesia llama lugar de tormento. Es lo que la iglesia llama cárcel del alma, donde no se sale nunca. El infierno es para el diablo y para sus ángeles. El infierno no es para los buenos, sino para los malos. Y en ese infierno está el diablo y todos aquellos que hicieron las obras del diablo y que hicieron las cosas mal como el diablo quiso, como le pareció. Y debemos tener en cuenta que en ese lugar de tormento, que en ese lugar de castigo, no hay lugar para los buenos, solamente para los malos. Y debemos saber
que ese lugar es el lugar lejos de Dios, donde no hay esperanza de salir. El versículo 7 de Apocalipsis capítulo 12 lo describe de esta manera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Vamos a buscarlo un momentico, por favor, para que ustedes y yo podamos comprender quién está en el infierno o quién está en el lugar de castigo y a dónde van esos que hacen el mal, esos peces flacos que no engordaron en obras buenas. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como demonio Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. ¿Qué es el infierno? El lugar de castigo donde fue expulsado el demonio, donde no tiene lugar en el cielo, donde el desobediente, el grosero, el altanero, el rebelde, el que hizo lo que le vino en gana, debe estar. ¿Y sabe quiénes van para allá? Todos aquellos que se portan mal y hacen mal a su prójimo y lastiman a su prójimo y se vengan de su prójimo y amenazan a su prójimo y destruyen a su prójimo y hacen en contra del prójimo lo que quieren porque tienen poder, porque tienen fortuna, porque tienen dinero, porque tienen autoridad, porque tiene lo que le venga en gana y puede en contra del prójimo y le hace todo el daño. Allá van al lugar de castigo. Miren cómo lo dice el mismo Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8 y siguiente, para que usted se dé cuenta cómo lo llama el libro del Apocalipsis. ¿Dónde podemos caer nosotros si seguimos haciendo el mal? ¿A dónde podemos llegar? El problema es que sus hijos no tienen miedo y temor de portarse mal es porque usted le dejó de hablar que existe un infierno. Su hijo se porte bien o se porte mal, usted le da la bendición y le dice, ay, que mi Diosito lo guarde, que mi Diosito lo acompañe, y está bien que lo bendiga, pero también debe enseñarle a ese pelado que si mete las patas, la de caminar, que se hace mal y se porta mal, se va al infierno, y usted no le enseña eso. Hay más miedo a una cárcel, hay más miedo a una multa, hay más miedo a la policía, a la guardia, al ejército, que más miedo al infierno. Y usted atemoriza a su hijo que si hace las cosas mal se lo llevan preso, pero no le enseña que si hace las cosas mal se puede condenar. Usted le enseña a su hijo que si hace las cosas mal lo pueden detener o cobrar una multa o pueden hacerle algo en la cárcel, pero no le enseña a su hijo que puede perder su alma, y ese es el problema. Por eso hay tantas personas malas, porque no les enseñamos en la juventud, en la niñez, que pueden irse al infierno, que pueden irse a condenar, y como no les importa, entonces hacen las cosas como quiera, con tal de burlar la autoridad, hacen las cosas como quiera, y eso está muy mal. Pero para los cobardes, Apocalipsis 21:8, pero para los cobardes, para los renegados, para los que no tienen fe, para los que profesan otra fe, para los que se apartan de la fe, para aquellos que son cobardes y no son capaces de manifestar su fe delante de la gente, que le da vergüenza las cosas de Dios, que se acobardan de hablar de Dios, que le da pánico hablar de Dios. Para los incrédulos o los renegados, aquellos que perdieron la fe y ya ni se oran, ni se persignan, ni se encomiendan a Dios, ya ni a misa van, ni a la iglesia van. Para los corrompidos, para los que se dañaron, se destruyeron, eran jóvenes buenos y ahora son jóvenes malos. Eran niños buenos y ahora tienen intenciones malas. Eran buenos maridos, ahora son unos cuernudos. Eran buenas esposas, ahora son unas peleonas. Para los que se corrompieron, se dañaron la mente, el corazón, se dañaron. Para los asesinos, escuchen, guardias nacionales de Venezuela,
ejércitos que están matando al pueblo, para los asesinos, para las mujeres que le quitaron la vida a sus niños en el vientre, para los nietos que le aplicaron una inyección a los abuelos para quitarle la vida, para los que andan destruyendo al otro con la lengua y proferiendo amenaza, para los asesinos, para los impuros que dañaron su mente y están llenos de impurezas y tienen una mente cochina, cochombrosa, sucia, puerca, malos pensamientos, malas conversaciones, cosas malas llegan a su mente. Para los impuros, para los hechiceros, para los brujos, para los santeros, babalados, los que van a que les lean las cartas, les fumen el tabaco, los que van para que les hagan limpia, para los hechiceros, los que participan de conjuros de magia, de superstición, para los idólatras. Lo más importante es Efesios 5:5, el amor desordenado por el dinero que se convierte en idolatría. Lo más importante es el dinero, es el trabajo y los domingos ni para Dios tienen tiempo. Para los idólatras que creen que un jugador o un artista es Dios y la idolatran, o un político es Dios y lo idolatran. Para los idólatras, a aquellas personas que le quitaron el lugar a Dios, se la dieron a un objeto, animal o cosa y dejaron de adorar al Dios verdadero por adorar a dioses falsos. En una palabra, para todos los falsos, para todos los malos, para todos aquellos que son peces flacos, que no cumplen la medida, que no hicieron lo que Dios quería, que hicieron lo que a ellos les pareció, que no hicieron lo que a Dios le agrada, sino lo que a ellos les gustó. ¿Qué hay para ellos? Su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Después de que se muera, viene lo que se llama la segunda muerte, es decir, chao, cheo, en la quinta paila te quedas y de ese lugar no sale. Eso se llama lugar de tormentos, eso se llama fuego, lugar de fuego, lugar donde el gusano no muere, donde hay tormentos, donde es imposible salir. ¿Se acuerdan del pobre Lázaro y el rico Epulón? Manda a Lázaro, venga, hay un abismo entre ustedes y nosotros que nadie puede pasar para allá y nadie puede pasar para acá. Entre el cielo y el infierno hay un abismo que nadie puede romper, que una vez que se condene, nadie podrá salir. Y ese lugar de tormentos se llama infierno, lago de azufre, gusano que no muere, lugar donde se padece y se sufre, se llama infierno. Y muchas personas van en camino allá. Y por eso es necesario que usted le hable a sus hijos que existe un infierno. Y es necesario que usted le explique a su familia que el infierno existe. Hoy los sacerdotes han dejado de hablar del infierno. Hoy los sacerdotes hablan solamente de la divina misericordia, con todo el respeto, que también hay que hablar. Hoy los sacerdotes solamente hablan de que Dios es piedad, de que Dios es perdón y que Dios nos ama y nos perdona a todos, que sí es verdad. Hoy los sacerdotes solamente hablan de que si solamente te arrepientes y te conviertes, Dios te perdona, que están parecidos a los protestantes, repitiendo como el oro romano 19, si confiesas con tus labios que Jesús el Señor lo cree en tu corazón, te salvarás. Hoy los curas han dejado de decirle al pueblo que existe el infierno. Hoy los curas han dejado de decirle al pueblo que existe un lugar de condenación y así los tiene el diablo. Pero no solamente los curas, los padres también. El papá en la mañana le echa las bendiciones al hijo y que Diosito me lo bendiga y que le vaya bonito y que, bueno, que Dios nos tenga un lugar en el cielo y bendito sea Dios por mis hijos. Pero no le dicen al hijo, mire hijo, si usted se porta mal se puede condenar. Haga las cosas bien, échele la bendición a su hijo y deséele lo mejor porque es su hijo, pero también enséñele que se puede condenar. También enséñele que existe una quinta paila donde van aquellos que se portan mal.
Enséñele a su hijo y métale en la cabeza, enséñele que en el lugar de tormento van los malos, que en el lugar de castigo van los malos, que al lugar de donde está el diablo van los que se portan mal. Por usted, papá, haberse quedado la boca cerrada y enseñarle solamente a su hijo que nos muramos y que nos vamos para el cielo y solo el cielo, sus hijos no han aprendido que existe un infierno, un lugar de tormento. No solamente la realidad es el infierno, también la realidad es el cielo y es el purgatorio, pero hay que hablar de los tres. Y los padres solamente le hablan a los hijos del cielo. Por tanto miedo, por tanto temor, por tanto asusto que tienen los padres, no le hablan ya a sus hijos del infierno. Y tantos hijos se están yendo al infierno, se están condenando, muriendo en pecado mortal, muriendo en malos caminos, muriendo en fechorías, muriendo en malas acciones de las que le comenta Apocalipsis 21:8, y los padres calladitos y cerrados el pico, y que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Mire, doña, mire, don, cuando éramos niños nos enseñaron que el diablo existía y que sus ángeles también. Nos enseñaron que existía el cielo y los ángeles también y el ángel de la guarda. Y uno de niños sabía que el diablo y el mal existía y el bien existía. Y hoy día los niños creen que solamente existe Dios, pero el infierno no y el diablo no. Y es la actitud y es la artimaña que ha metido el diablo en el corazón de muchos. No hablar de él, no enseñar que existe, no enseñar que existe el mal, no enseñar que existe el pecado, que todo me lo puedo hacer, que todo lo puedo vivir, que puedo vivir de cualquier manera y que puedo hacer cualquier cosa, que no hay ningún problema. Total, Dios es amor, Dios nos perdona, Dios tiene misericordia. Mentira. Las malas actitudes y los malos comportamientos que no nos hayamos confesado, de los cuales no nos hayamos arrepentido, y los pecados que no hayamos reparado, esos nos llevarán a la condenación. Y es lo que dice el Evangelio de hoy. A ese lugar de castigo van los malos. A ese lugar de tormento va la gente mala. Miren cómo lo dice desde el inicio Mateo capítulo 13, versículo 47. Oído al tambor y paren la oreja. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. El reino de Dios se parece a una atarraya, a una red, a una malla que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. A la presencia de Dios iremos todos, lo que dice Mateo 25:31, el día del juicio serán congregadas todas las naciones ante la presencia de Dios. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. ¿Qué pasa con los buenos? Se recogen, se guardan para comer o para vender o para salar. ¿Y qué pasa con los malos? Se vuelven a tirar. Les decía que de niño hacíamos eso. Iba con los tíos, los pescados buenos los metíamos en el todo al saco. Y los pescados malos, allá los tirábamos al agua para el otro año. Ahora la explicación. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. ¿Quiénes van a ser arrojados al lugar de castigo? Los peces flacos, raquíticos, pequeños y malos. ¿Quiénes van a ser arrojados al lugar de castigo? Los maridos que son groseros con sus mujeres, que ponen los cuernos, que son borrachos, que les pegan, que las humillan. Que el día en que esos esposos se mueren, bien groseros y bien altaneros, y bien sinvergüenzas y bien vagabundos, dice la mujer: por fin, Señor, me quitaste un peso de encima, porque este es grandísimo sinvergüenza, no lo soportaba más. Estaba con él porque era mi esposo. Gracias porque te lo llevaste. Y esos que son bien mal portados y bien groseros con sus esposas, esos son los peces que van a ser arrojados al lugar de castigo. ¿Quiénes van a ser arrojados al lugar de castigo? Esas mujeres groseras, celosas, altaneras,
Esas mujeres que se visten como le da la gana, sin pudor, cochinas y puercas. Esas mujeres que hicieron vida imposible a sus maridos y a sus hijos, e hicieron con su cuerpo lo que les vino en gana, los destrozaron, los dieron a la prostitución. Esas mujeres irán al lugar de castigo por mal vestidas, por mal portadas, por cochinas, por tener mal comportamiento. Esos hijos desobedientes que no hacían caso, que hicieron con su padre lo que quisieron, que nunca les obedecieron, esos hijos mal hablados, esos hijos mal portados, esos hijos que cuando su papá y su mamá se iban le salían los cuernos y la cola, y delante de su papá era un pan de Dios, unos angelitos, pero a espalda de su papá y de su mamá eran unos diablitos. Esos van al lugar de castigo. Esos que no engordaron en la fe, por mucho que fueron a misa, que por mucho lo llevaron a las cosas de Dios, esos irán al infierno. Esos empleados que robaron, que no llegaron temprano, que hicieron mal en su trabajo, que estafaron, que destruyeron la empresa donde trabajaban, que despilfarraron y a escondidas hacían lo que le daba en gana, ni siquiera llegaban temprano, esos también. O esos jefes que humillaron a sus empleados, que destruyeron a sus empleados, que les explotaron, que no les pagaron a tiempo, irán al lugar de castigo. Al lugar de castigo irán los peces flacos, la gente mala, la gente que hizo el mal, que humilló, que maltrató, que mató, que violó, que destruyó, que habló del prójimo, que lo criticó, que fue corrupto, altanero, idólatra. Esos se van para el infierno. La gente que hizo lo que Dios no quiso, los que nunca tuvieron tiempo para casarse por la iglesia, los que nunca tuvieron tiempo para ir a misa y vivir la Eucaristía, los que nunca tuvieron tiempo para hacer una buena confesión, los que nunca tuvieron tiempo para hacer un rosario, una lectura de Biblia, esos irán al lugar de castigo. ¿Y cuántas personas, a pesar de decir que son católicas, para el cielo no van a ir? Para el cielo no van a ir. No por llenarnos la boca diciendo somos creyentes, somos de Dios, no vamos para el cielo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Sabía eso o no lo sabía? Miren lo que viene. ¿Han entendido esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso, todo escriba. ¿Qué era una escriba? Una persona estudiada, una persona que sabía leer y escribir, y eso no era fácil en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel un escriba era importante, porque era aquel que dejaba todo escrito, era aquel que investigaba, era una especie de periodista, redactor, que tenía dinero para comprar papel, para la tinta, que tenía los medios, que tenía habilidad, era una persona instruida. Por eso, todo escriba, instruido, sabido de las cosas del reino de los cielos, que sabe las cosas de Dios, es como el padre de familia. ¿A quién compara el escriba? Al padre de familia. ¿Quién es la persona que sabe, que tiene el conocimiento de lo bueno y de lo malo? ¿Quién es la persona preparada? ¿Quién es la persona que tiene experiencia? El padre de familia. ¿Y cuál es la función del padre de familia? Que toda su familia se salve, que toda su familia vaya al cielo. Y hoy los padres de familia se han olvidado de la misión. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? El papito y la mamita se preocupan porque el bebé de la casa y el niño consentido tenga cama para dormir, que hay que hacerlo. El papito y la mamita de familia se preocupa porque el niño tenga comida en su mesa, que hay que hacerlo. Tenga ropita para vestir. Tenga el hijo la medicina. Tenga la educación. Y qué bueno, y felicito a los padres que procuran que sus hijos tengan todo lo necesario. Dios les bendiga y les acompañe. Pero los padres y las madres no quieren llevar a sus hijos a la doctrina. Les pesa llevarlo a la catequesis el día que le corresponde. Pero eso sí, de lunes a viernes lo llevan, llueve, trene, relampaguea a la escuela, porque si no le llega la policía.
porque quiere que su hijo sepa leer, sepa escribir y se forme y sea alguien en la vida. Pero no lo quiere llevar a la doctrina, a la catequesis para que el niño aprenda las cosas de Dios. Lo lleva a comer el fin de semana donde el niño quiera, donde el niño le parezca, y vamos, hijo, y qué quiere comer el bebé, y no cocinemos en la casa, y qué bueno que tiene usted para darle un gusto a su hijo. Pero ¿sabe qué es triste? Que el domingo, el día del Señor, le da flojera, le da pereza, y se queda durmiendo, prefiere hacerlo, que llevar a su hijito a la iglesia. El reino de los cielos se parece a todo escriba, a todo padre de familia que sabe lo bueno y sabe lo malo, y lo malo lo hace y lo bueno lo deja de hacer. Vacaciones, diversiones, compartir videojuegos, pero es incapaz de sentarse con su hijo a leer la Biblia, pero es incapaz de sentarse con su hijo a rezar el rosario, pero es incapaz con su hijo de sentarse a hablarle de Dios, pero es incapaz con su hijo sentarse a hablar del Señor. El reino de los cielos se parece a un escriba. Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino se ve semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro. ¿Qué es lo que tiene que sacar el padre? De su tesoro, de lo que aprendió, de los valores que sembraron sus padres y sus abuelos. Dígame usted, cuando era niño, cuando era pequeño, su papito y su mamita y sus abuelos no le inculcaron valores cristianos, no le enseñaron a rezar, no le enseñaron a ir a misa, no le enseñaron el tesoro de la fe. Sí, padre. ¿Y por qué carrizos ahora que usted tiene hijos no les enseña las cosas de Dios? ¿Por qué ahora que usted está grande y es el papá y es el encargado de transmitir la fe, no le enseña las cosas de Dios? Y usted cree que no le va a entregar cuentas a Dios porque los hijos suyos se están perdiendo, porque los hijos suyos andan por malos caminos, porque los hijos suyos están haciendo lo que les viene en gana. Cuentas a Dios le va a entregar, y muy caras. Que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. El padre de familia tiene que sacar de su vida, de su tesoro, de lo que aprendió, cosas nuevas, cosas antiguas, cosas buenas, cosas de Dios. No le enseñaron a usted sus padres a rezar. No le enseñaron a usted sus padres a que hicieran la primera comunión, a confesarse, a casarse por la iglesia. No le enseñaron sus padres los domingos a ir a misa. Sí, padre. ¿Y por qué ahora sus hijos son unos completos ateos? ¿Y por qué ahora sus hijos son unos completos mundanos? ¿Y por qué ahora sus hijos son unos completos sinvergüenzas? No le eche las culpas a Dios. No le diga, Señor, esto es culpa tuya, mis hijos torcieron por ti. Es tu culpa, es tu responsabilidad. Si ellos se perdieron, si ellos se torcieron, es porque usted fue un mal padre, una mala madre, que a Dios le va a entregar cuenta por la perdición de sus hijos, que no fue capaz de educarlos en la fe, que no fue capaz de enseñarlos, que no fue capaz, siendo papá, nunca le pidió a Dios sabiduría para educar a esos pelados, nunca le pidió a Dios entendimiento para cómo llegarle a sus hijos, y hizo que sus hijos fueran a la casa de sus abuelos y allá se criaran, que se criaran con la tía, que se criaran con la abuela, que se criaran los hijos con el televisor, con el celular. Dígame, el árbol que nace torcido, nunca su rama se endereza. Ese muchachito que usted le dio tanta libertad para que hiciera lo que le viniera en gana, ¿cómo se va a mejorar? ¿Cómo se va a enderezar? Si usted era un torcido, si usted lo dejó que lo educara cualquiera, ¿cómo se va a mejorar? Hoy la palabra de Dios enseña que los padres tienen una responsabilidad. Y la responsabilidad es educar a sus hijos, enseñarles las cosas buenas, enseñarles las cosas de Dios para que sean buenos peces, buenos cristianos, porque un día no vamos a morir. Y usted, si no enseñó a sus hijos las cosas buenas y dejó que sus hijos se torcieran, a Dios les va a entregar cuentas. Y cuentas caras. Y recuerden, a sus hijos hay que hablarles del infierno. Hay que hablarles de Dios y que existe Dios y que Dios es misericordioso. Pero también de que existe el infierno. Porque en el infierno van los que hacen el mal. Y como usted no le ha hablado y le ha enseñado a sus hijos del infierno, su hijo está haciendo el mal y no lo sabe. Debes hablarle también de esta realidad. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.